Hola, hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta su masterclass, La Vuelta al Mundo en dos whiskies. Es un honor aquí presentarles el día de hoy a nuestro ponente que es Gerardo Lluvé. Y Gerardo, equipo, buenas tardes, bienvenidos. Adelante, este es su foro. Sí, listo, ¿sí nos escuchan por ahí? Este, Hola, buenas tardes. ¿Ya nos escuchan? sí, listo, ya se escucha. Perfecto. Pues bienvenidos. Mi nombre es Gerardo Yuf. Voy a estar con ustedes compartiendo algunas interesantes recetas con Jim Beam, con Toki Whisky, y platicando un poquito justamente sobre este maravilloso mundo del whisky, de las maltas. Y bueno, pues invitándolos a que sigan las redes sociales en Instagram, beam.mx. Al final, obviamente, vamos a tener ahí algunos premios, unos escenarios interesantes, que estén muy atentos y puedan, pues, ganar tanto producto de Toki como de Jim Beam. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Seguramente va a ser interesante, enriquecedor. Siempre es interesante aprender un poquito más de todo lo que disfrutamos, lo que vendemos, lo que bebemos, lo que tomamos. Y bueno, pues vamos a ir arrancando con este asunto. También comentarles que, bueno, estamos cerrando el último día de promociones aquí con Duero, para que también, por favor, pues aprovechen y puedan disfrutar de todo lo que Duero les puede ahí estar ofreciendo con beneficios del día de hoy, ¿correcto? Entonces, bueno, pues vamos a ir arrancando. Por favor, si hay dudas importantes, acá los estaremos intentando atender en el chat. De todas maneras, bueno, vamos a ir muy, muy de la mano, poco a poco, para que sea fácil de entender y de disfrutar, ¿correcto? Pues bueno, vamos a arrancar este viaje, ¿no? Eh, ¿Qué les puedo decir de viajar? Viajar siempre es emocionante, es divertido, es acercarnos a nuevas culturas, a cosas que desconocemos, pero que son muy atractivas de descubrir. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a arrancar, obviamente, en Kentucky, un lugar increíble. Nos recuerda a muchos asuntos familiares, esta añoranza de las barbacoas, disfrutar en familia, con amigos. Vamos a platicar un poquito sobre lo puntual de los Bourbons, en particular, obviamente, Jim Beam, y de ahí nos vamos hasta el otro lado del mundo, Japón, ¿no? Y toda esta cultura maravillosa, mezcla de las tradiciones tan puntuales como una maravillosa modernidad, ¿no? Que hacen de Japón, pues, una ciudad punta de lanza en todo, ¿no? Tecnología, construcción, desarrollo, industria, y obviamente, pues justamente platicarles sobre Toki, que es esta unión de estos dos mundos, ¿no? Entonces, pues, si están listos, vámonos a viajar, a dar esta vuelta al mundo. Y pues, como platicábamos, arrancaremos en Toki, ¿no? Bourbon. Eh, y para esto es importante entender o comprender las diferencias puntuales entre whiskies y bourbons, ¿correcto? Hay algunas que son mucho más técnicas, mucho más de procesos de destilación, porcentajes de alcohol en el momento de hacer la destilación, en el momento de guardar en barricas, pero hay datos mucho más puntuales, interesantes, que tal vez al consumidor le pueden representar algo más puntual, ¿no? Por ejemplo, el tema del whisky, sabemos que se puede hacer en todas partes del mundo, ¿correcto? Mientras que el bourbon en particular se hace en los Estados Unidos, y tenemos dentro de esta categoría de bourbon el Kentucky Bourbon, ¿no? El Kentucky Straight Bourbon, que es el que realizamos en Kentucky, ¿correcto? Entonces ahí empezamos con algunas diferencias muy puntuales, ¿sí?
En el tema de las maltas, para hacer bourbon, y eso es muy importante, tenemos cuando menos un 51% de maíz. Esto es importante porque el maíz es este cereal que nos aporta notas dulces, mucho más puntuales y mucho más particulares en un bourbon, ¿correcto? Entonces, este 51% de maíz como mínimo para hacer un bourbon es un factor importante y que nos hace ver justamente hacia qué va, hacia qué perfil de sabor tendrá nuestro producto, ¿correcto? Eh, Otro factor muy importante es justamente las barricas. Las barricas para la bourbon tienen un tostado por dentro, ¿correcto? Están carbonizadas, lo cual también da notas ligeramente ahumadas, maderas más intensas y también justamente es un perfil muy puntual del bourbon. Tendremos notas dulces, ligeros ahumados, que vienen justamente de tanto el porcentaje de maíz como esta parte de la carbonización por dentro de nuestras maderas, ¿correcto? Después tenemos factores técnicos como la cantidad de volumen de alcohol que necesitamos para destilarlo. En bourbon estamos en 160 grados alcohólicos al momento de generar la destilación y 125 grados de entrada en barrica. Estos son factores mucho más técnicos. La realidad es que tal vez a los simples mortales nos cuesta entender un poquito eso si nos da muchas bondades o diferencias, pero sí este tema de los carbonizados en barricas por dentro, del maíz como principal cereal y obviamente el estar hecho en Kentucky para poder ser un Kentucky Bourbon, ¿correcto? Eh, Muy bien. Bueno, platicando un poquito más del maíz, el maíz nos va a dar esto, nos va a dar estas notas dulces, texturas interesantes, ¿correcto? Y estas barricas nuevas, carbonizadas por dentro, pues nos dan notas justamente avainilladas, ligeramente ahumadas, sin ser tampoco estos tostados muy abrumantes, solamente estos indicios de caramelos, de vainillas, y entonces, bueno, son sabores, son notas muy particulares del bourbon, ¿correcto? Otra cosa importantísima en los destilados en general es el tema del agua. El agua con la que mezclamos, filtramos, trabajamos, destilamos, es un factor sumamente importante y en este caso, justamente en Kentucky tenemos pues un agua con una alcalinidad muy interesante, ¿correcto? Y que también es pieza fundamental en nuestro desarrollo. La maduración en barricas, esto es muy importante. Muchas veces creemos que un whisky debe estar eh, añejado durante mucho tiempo y eso lo vuelve mejor, lo vuelve, pues sí, un producto de más alta calidad. La realidad es que no es esto un condicionante. El tema de la maduración depende de muchos factores, depende de muchos lugares. El clima en Kentucky nos permite, evidentemente, acelerar estos procesos de maduración en barricas, a diferencia de lo que pueden ser los whiskies escoceses o en temperaturas mucho más frías. Eh, entonces, esto es súper importante. Los veranos calurosos, deliciosos en Kentucky, contra los fríos también interesantes de invierno, hacen que los procesos de envejecimiento, de maduración, sean muy diferentes tanto en Kentucky como en otras partes del mundo. Esto nos va a hacer que justamente pues el proceso de envejecimiento sea interesante. Tenemos la extracción, ¿no? Donde la madera añade sabor, obviamente una cosa muy romántica que es la parte lo conocemos como la parte que le corresponde a Los Ángeles, es la parte romántica, pero siempre es interesante. Pasaba que en la antigüedad de repente se guardaban los productos en maderas, en barricas, y pues el pobre mozo que estaba custodiando esas barricas de repente bajaba y había menos producto, ¿no? Y entonces pues no sabían quién se lo estaba bebiendo, quién se estaba robando, qué estaba pasando. Eh, Sin embargo, bueno, pues poco a poco se fueron dando cuenta que había una evaporación, una merma normal, obviamente, pues porque todo lo que es alcohol al paso de los tiempos tenemos una evaporación. Entonces hay una parte que es este parte que le corresponde a Los Ángeles, este impuesto que había que pagar a Los Ángeles,
¿no? El tema después de la oxidación, concentración, filtración, son puros procesos un poco más técnicos, pero también entendemos que la parte de maderas, el estar en barrica, lo que nos va a generar es, entre más tiempo estoy en barricas, me va a dar más dulzores, entonces más acarameladas, y obviamente colores más densos. Obviamente también dependiendo en qué tipo de madera guardemos nuestro producto, ¿correcto? En este caso, importantes datos, la carbonización por dentro de estos barricas nuevas, de primer uso, eh, que nos dan estas notas avanilladas, caramelos, y pues en general eso es lo importante del paso en maderas en Kentucky, ¿correcto? No son whisky, los whiskies, los bourbons en particular, no están realmente dañadas si son 12 años, 15 años, 8 años, por justamente las condiciones climáticas. No es relevante como en el caso de un scotch. Correcto, platicamos de los microprocesos que tiene el clima en Kentucky, que nos da justamente esta aceleración en los tiempos de añada. Aquí tenemos una pequeña gráfica de lo que puede ser Escocia, estos climas mucho más frescos y templados, lluviosos todo el año, de lo que puede ser Kentucky. Esto es únicamente como para que podamos entender por qué la variación de climas impacta en nuestros productos. Eso pasa con todos los factores, desde el terroir, los climas, todo es importante para cada uno de los espirituosos y en este caso para nuestro bourbon whisky, ¿correcto? Con Jim Beam, algo importantísimo, pues estamos hablando de 7 generaciones ya eh, produciendo de manera continua, constante, con la misma receta, ¿no? Este producto. Entonces, eso habla evidentemente de la consistencia a lo largo del tiempo, un perfeccionamiento, no quiere decir que se hagan los procesos idénticos a como se hacían en los orígenes, obviamente mejorando, evolucionando, adaptándonos, pero respetando esta herencia familiar que nos hace la compañía de Bourbon más grande en el mundo entero, ¿correcto? Entonces, pues con Jim Beam, así como empezó todo esto, la idea es llegar justamente como un desconocido y salir como amigos. La parte de unión, la parte de convivencia, es algo que Jim Beam siempre nos va a invitar a sentarnos y tomar un buen cóctel de manera sencilla, ligera y, ¿por qué no?, también hacer algo más desarrollado, pero desde un highball clásico poder disfrutar estas notas muy puntuales, ¿correcto? Eh, ven como un amigo, sal como familia. Esa es la idea en general de la convivencia. Es algo que Jimmy siempre va a predicar y es un factor justamente de encuentro con todos ustedes. Pues vamos a arrancar con lo más divertido de esto, que siempre es probar, disfrutar, compartir. Vamos a hacer un par de coctelitos muy sencillos, muy frescos. Obviamente todas las recetas están en nuestras redes sociales, en nuestros sitios web. Eh, entonces, por favor, nuevamente hago el comercial. Síganos en Instagram, en jimbeam.mx. Aprovechen también este día especial, el Festival de Maltas ahí con Duero, para que puedan también acceder a algunas promociones. Y bueno, pues vamos a empezar. Hace bastante calor. Vamos a arrancar para hacer un highball. Un highball clásico, pues es bastante sencillo. Hablamos de nuestro bourbon Jim Beam y obviamente hielo y agua mineral, ¿correcto? Vamos a hacer un poquito, un par de variaciones para hacerlo más entretenido, diferente, divertido y que podamos tener una experiencia un poquito más puntual, ¿correcto? Entonces vamos a tomar, por favor, un vasito highballero, un vasito largo, ¿correcto? Vamos a agregar, obviamente, mucho hielo, importantísimo. Nuestro Jim Beam, obviamente, Bourbon Whiskey. Y 1,5 onzas, 2 onzas, dependiendo la intensidad que queramos tener, ¿correcto? Para hacer nuestro ginger highball, vamos a agregar literal ginger ale, soda de jengibre, 1
Lo va a hacer un cóctel muy fresco, muy refrescante, fácil de tomar. La recomendación sería agregar un par de garnituras. En este caso, cítricos queda perfecto. Voy a agregar unas rodajitas de limón, que quede muy refrescante. Súper. Y vamos a darle una nota ligeramente herbal con un romerito. Todos los herbales, la realidad es que vale la pena activarlos un poco, que es romper estas microfibras, activar y tener una experiencia aromática mucho más interesante. Este es nuestro Ginger Highball con Jim Beam, delicioso, refrescante y sobre todo súper sencillo de hacer, ¿correcto? Muchas veces menos es más, pocos ingredientes y con un gran producto como lo es Jim Beam, podemos disfrutar sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, bueno, pues por favor, los que lo puedan hacer en casa, salud. Los que no, después nos mandarán sus comentarios sobre el drink. Pero bueno, ese sería nuestro primer highball. Correcto. Vamos a hacer nuestro segundo highball. Vamos a hacer el Citrus Highball. También bastante sencillo de hacer. Nuevamente, nuestro vaso highballero, un vaso largo, mucho hielo. Más con este calorcito. Vamos a ver que se deje. Vamos a ponerlo más pequeño. Nuevamente, 1,5 onzas, 2 onzas de Jim Beam. Para este cóctel vamos a hacer lo que usualmente se realiza en la mayoría de los cócteles, que es un balance entre dulzor y acidez. ¿Esto cómo se logra? Pues con un poco de jarabe simple, jarabe natural. Yo en este caso voy a poner 15, 20 mililitros, ¿correcto? Y un balance con jugo de limón. Aquí es importante entender, digo, para que nos quede como lo queremos, conocernos un poquito, saber si somos de perfil más dulce, más cítrico. Yo en general me gustan bien balanceados, partes iguales, pero puede que te guste más cítrico, hay que adicionar un poquito más de limón o un poquito más dulce, eso será un asunto meramente personal. Y vamos a agregar literal agua mineral, ¿correcto? Incorporamos nuestros ingredientes, una bailarina, una cucharita. La realidad es que el jarabe simple es muy fácil de diluir e integrar, ¿correcto? Y lo mismo, vamos a dejarlo muy fresco, un par de rodajas de cítricos, limón, limón amarillo, algún cítrico de preferencia. Y así, tan sencillo como esto, tenemos nuestro Citrus Highball. Literal es una limonadita mucho más interesante, ¿no? Mucho más acogedora, cálida, también refrescante. El whisky es maravilloso, el bourbon es maravilloso porque lo podemos tomar en época de frío, en época de calor. Siempre reconforta y bueno, nos invita justamente a convivir y disfrutar. Entonces, bueno, nuevamente 2 recetas, ambas muy sencillas, versátiles, funcionales, para que los puedan preparar en casa. ¿Correcto? Bueno, nuestra primera parada en Kentucky está concluida. Obviamente hay mucho más que platicar de Jim Beam, mucho más que cócteles que preparar, que disfrutar. Incluso a mí en lo personal, en época de frío, solito en un old fashion o en época de calor en las rocas funciona increíblemente. Pero bueno, para mayor información, por favor, igual síganos en nuestras redes y estemos en comunicación, ¿correcto? Pues 360, vámonos, bueno, 180, porque 360 regresamos al mismo punto. 180, vámonos a Japón. Toki, nuestro whisky japonés. Bueno, importante. ¿Qué pasa con Toki? ¿Qué pasa con los whisky japoneses? El whisky japonés, para la gente que no es experta, le parece algo, digamos, como muy fuera de lo común. La realidad es que la industria japonesa en whisky es una industria sumamente importante.
platicamos de la cultura japonesa que se plasma en todo lo que esta cultura hace, que es esta mezcla entre las tradiciones muy puntuales, muy arraigadas, y una cultura, un país que se abrió al mundo y logró obviamente hacer este ensamble, esta unión, y logra productos increíbles en todo lo que desarrollan. Y para muestras, Toki, ¿no? Con Toki, cosas importantes, tenemos eh, barricas de roble español, un dato importante, un dato curioso. Eh, es un whisky de grano pesado. Ahorita vamos a platicar un poquito más de la técnica. Nuevamente fácil de tomar. Es un whisky hecho para disfrutar, para compartir, para no ser complicado, no, más bien interesante. Es algo que me gusta siempre platicar. Una cosa es interesante, otra cosa es complicado. Me parece que es un whisky divertido, interesante, fácil de tomar. ¿Y qué pasa con un blended whisky? Esto es interesante. Un blended, que es lo que pasa con Toki, nos habla de un whisky que tiene diferentes procesos. Hablamos de cebada malteada, que se realiza en un proceso mucho más tradicional, alambiques de olla o alambiques de cobre. Generalmente estos procesos antiguos, tradicionales de destilación, ¿sí? Maduración en diferentes porcentajes, de diferentes formas, y los whiskies de grano, que por lo general, digamos que tienen un desarrollo mucho más veloz, mucho más ágil, en alambiques continuos. Eh, Toki justamente significa tiempo, nos habla justamente de los tiempos y los procesos que nos lleva a desarrollar nuestros productos, ¿sí? El tiempo es importante, pues en todo lo que hacemos, ¿correcto? Entonces, Toki es un blender, hace esta mezcla entre los procesos artesanales, tradicionales, en alambiques de cobre, ¿no? Con cebada malteada, los procesos clásicos, y esta nueva tendencia en tema de whiskies, con alambiques continuos, una producción más veloz, y así es que llegamos a nuestros whiskies mezclados, ¿correcto? La experiencia única de sabores, pues en la mezclar los blends, justamente lo que aprovechan es lo bueno de todos los mundos, ¿correcto? Y en este caso, en Toki, vamos a tener un color dorado claro, precioso, brillante. Tenemos justamente notas frescas en aroma de manzana verde, miel, albahaca, notas como muy fresquitas. Y en paladar, nos damos un poquito más a uvas verdes, toronjitas, notas de alguna manera cítricas, menta. Es súper interesante, sigue siendo fresco, es un producto muy fresco. Y de fondo, obviamente, tenemos también estas notas dulcecitas, ¿no? 3 destilerías, donde justamente tenemos procesos distintos, ¿no? Arrancamos con nuestros orígenes, obviamente en Yamazaki, es nuestra destilería más antigua, donde obviamente tenemos eh, estos, estos procesos mucho más tradicionales, los alambiques de cobre, ¿no? Y poco a poco vamos subiendo, tenemos Chita, que es justamente esta destilería más moderna, con alambiques de destilación continua, ¿no? Donde aceleramos ciertos procesos para los granos. Y tenemos un poco más arriba Kushu, que justamente es esta unión entre estos dos mundos. Tenemos 3 destilerías donde hacemos diferentes whiskies, ¿no? Y estas 3 destilerías aportan para nuestro blended, nuestra mezcla en Toki, ¿correcto? Cada uno con diferentes características, ¿no? La parte de Hakushu en los Alpes, que nos da alturas distintas a lo que pasa en Yamazaki. Entonces, todo esto nos genera que cada producto que se genera en las diferentes destilerías sea muy particular y aporte algo muy interesante a nuestra mezcla. ¿Sale? En un blended, la mezcla es lo más importante, obtener lo mejor de cada mundo. ¿Correcto?
Algo importante que platicamos desde el inicio con Toki es esta maduración en barricas españolas, ¿correcto? España tiene muchas maderas interesantes. Por lo general, el Jerez es una de las maderas más interesantes españolas, que nos aporta colores interesantes, colores rojizos y notas finales un poco más dulces, ¿correcto? Eh, entonces, bueno, esto es, digamos que donde redondea el perfil de Toki, donde se cierra con estas maderas de roble español, ¿correcto? Que dan este final ligeramente también ahumadito que tenemos en Toki sutil, pero que le da también una nota final interesante. Recordemos que en espirituosos, en alcoholes, no es que este asunto cuando platicamos de tiene notas de manzana, de uvas ahumadas, de pera, no es que el sabor del whisky o el sabor del espirituoso sea uvas, manzanas o humo, ¿correcto? Es que nos da estas referencias, estas ideas eh, de estos perfiles. Entonces, en Toki, como platicamos, vamos a encontrar en aroma notas de manzanas, albahaca, notas muy herbales, fresquitas, y en paladar notas un poco cítricas, obviamente también los dulces que existen en los whiskies y este final ahumadito, ¿correcto? Algo muy importante en Toki es justamente los porcentajes en nuestra mezcla, ¿no? Por lo general, en la primera pirámide, como lo estamos viendo, vemos cómo se hace un whisky mezclado de manera tradicional, donde la base es este whisky de malta, este whisky un poco más pesado, y arriba tenemos, pues, justamente eh, un porcentaje de whiskies, pues, más ligeros, y eso es algo que nosotros en Toki cambiamos. Hacemos una mezcla 50-50, donde justamente todas las notas están mucho más presentes. El whisky de grano, la cebada, y bueno, ahí tenemos a Chita, justamente Chita, que es lo que platicamos, es esta destilería con alambiques continuos, mucho más modernos, especializada en los whiskies de grano, ¿no? De grano pesado, por ejemplo. Y tenemos una mitad que nos da Hakushu y Yamazaki, whiskies un poco más a la manera tradicional, ¿no? Con esos alambiques de cobre, destilación un poco más sutil, por así decirlo, nada más para entenderlo a grosso modo. Y tenemos 50-50 estos porcentajes en la mezcla, lo cual es algo muy importante y lo que le da a Toki ese perfil tan fácil de disfrutar, tan fácil de tomar, eh, tan balanceado y tan interesante. Algo muy importante para terminar digamos, de platicar de Toki, es todos los detalles que están presentes en la cultura japonesa, están presentes en nuestros procesos de destilación, pero también en nuestra manera de comunicar al mundo qué somos. Entonces, bueno, en Toki tenemos de entrada una botella geométrica, rectangular, mucho más interesante. Tenemos nuestra etiqueta en papel washi, ¿no? Una caligrafía japonesa, evidentemente pues súper tradicional, súper interesante, la etiqueta doblada y un cierre en la tapa muy interesante no tejido, ¿correcto? Entonces, todos estos detalles hacen obviamente o representan justamente lo que es la cultura japonesa, no solamente en los procesos de destilación, no solamente en el fondo, que evidentemente es lo más importante en un espirituoso, pero también en la manera de comunicarnos al mundo, de manifestarnos, de dar nuestro mensaje, de mostrar quiénes somos. Eh, y, y bueno, vamos a pasar igual a lo que todos estamos esperando, que es preparar nuestro highball, el perfect serve de un highball con Toki. Nuevamente, como lo hemos platicado, el whisky hoy en día es súper versátil, lo podemos tomar de mil maneras, no solamente en las rocas, no solamente en un highball, obviamente van a ser siempre las maneras más comunes de disfrutarlo, pero bueno, hay infinidad de posibilidades, ¿correcto? Vamos entonces a tomar nuevamente un old fashion, agregar mucho hielo
¿correcto? Nuevamente la cantidad que vamos a agregar, 11,5, 2 onzas, alrededor de 45, 50 mililitros, ¿correcto? Vamos a agregar agua mineral premium. Recomendación, vertirla ligeramente sobre una cuchara bailarina, cuidar que la burbuja se rompa de manera más delicada. Esto para evitar perder justamente la carbonatación del agua mineral, de la soda. Vamos a refrescar. Y nuevamente alguna rodaja de cítricos para incrementar nuestra experiencia. ¿Correcto? Esto es nuestro Toki Highball, la manera más sencilla y perfecta de disfrutar nuestro Toki Highball. ¿Correcto? Bueno, pues sin duda muchas cosas interesantes que seguir platicando sobre el mundo del whisky, de los bourbons, de los espirituosos en general. Eh, Espero que esta pequeña charla les haya servido para entender un poco más cómo funcionan estos espirituosos, ¿no? Estamos por llegar al final, así que vamos a pasar a un par de preguntas interesantes para que veamos a tres ganadores que se van a llevar producto de Jim Beam y de Toki Whisky, ¿correcto? Las preguntas las van a tener que responder en el chat, por favor. Así que bueno, yo las voy a ir planteando. Vamos a intentar abrir. Creo que ahí está. Correcto. Para poder hacer válido a los ganadores del premio, es importante que nos sigan en nuestras redes, en nuestro Instagram, jimbeam.mx. JimBeamMX, olvidemos el punto, más fácil para que no haya tema. JimBeamMX, correcto. Que nos puedan seguir, por favor, es importante esto para que puedan recibir sus premios. JimBeamMX. Y bueno, pues van a ser tres preguntas bastante sencillas. Esperemos que, que hayan estado atentos. Es al primero que conteste cada pregunta, ¿correcto? Primero que conteste cada pregunta, entonces haré una pregunta, contestarán, haré otra pregunta, contestarán y tendremos a nuestros tres maravillosos ganadores. Entonces, bueno, si están listos, va la primera pregunta. Obviamente es el primero que conteste y que la respuesta sea correcta. Así que por favor, los que tengan ahí oportunidad de participar, pues contesten y ya estarán los interventores para dar fe y legalidad a este concurso. Por favor, primera pregunta. ¿Dónde se realiza Jim Beam? Tun, 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 tun. Vamos a ver quién contesta. Correcto, tenemos ya a un par bueno, a muchas personas que contestaron. Evidentemente ahí está la evidencia del tiempo. Eh, Josué Santos, felicidades, ¿no? A seguir las redes de Jim Beam MX, por favor, para poder hacer válida su premio. Muchas gracias a todos que participaron, contestaron muy rápido, súper interesante las respuestas de todos. Es una competencia contra el tiempo, así que va la segunda pregunta, por favor, muy listos todos. Una de las diferencias que platicamos fundamentales entre whisky y bourbon es, digamos, los materiales, los cereales con los que se hacen. Así que alguien me puede decir cuál es el porcentaje mínimo de maíz que utilizamos para hacer un bourbon.
Javier Aque me parece que fue el primero en contestar. Muy bien, los veo muy aplicados. Yo creo que esta última pregunta va a tener que ser sumamente complicada, porque si no, eh, pues, pues tendremos ganadores muy fáciles. No va a ser tan complicada. Vámonos con Toki. Rapidísimo. ¿Cuál de las tres destilerías que platicamos es la que utiliza estos procesos mucho más actuales con destilación continua, en alambiques continuos? Gerardo Vázquez, se me hace que está leyendo la mente muy bien. También tenemos ahí un ganador. Ande, perdón. Ah, correcto. Bueno, pues estamos llegando al final de esta pequeña capsulita. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, podemos platicarlo de manera breve. Las pueden escribir aquí al chat. Eh, Evidentemente, bueno, información la podrán encontrar en nuestros sitios digitales. Volvemos a lo mismo. Son mundos infinitos. Podemos hablar horas y horas acompañados de una buena botella de Toki Whisky o de Jim Beam. Entonces, bueno, pues invitarlos a que sigan disfrutando de este mundo, que aprovechen hoy justamente el último día del Festival de Maltas de Duero, que nos sigan en nuestras redes sociales y que compartamos todos, obviamente, pues el maravilloso mundo de los espirituosos con Jim Beam y con Toki Whisky. Entonces, ¿alguna otra duda, comentario? De mi parte ha sido todo. Feliz de estar con ustedes. ¿Alguna pregunta? Ok, Muchísimas gracias, gracias. Gerardo. Sí. Por ahí creo que habían preguntado más atrás, no escuché si contestaste la pregunta, si tenían como visitas en sus plantas. En las destilerías como tal no tenemos visitas como tal manera de que existan estos tours en las destilerías como tal no los tenemos. Eh, Obviamente de repente hay campañas especiales y premios especiales, pero digamos que no es un asunto que maneje como tal nuestras compañías. Ok, de acuerdo. Pues bueno, por ahí no veo más preguntas, Gerardo. Te agradecemos muchísimo el que estés el día de hoy. Para por ahí los que quieran la grabación de la clase la vamos a subir a YouTube. Por ahí les dejé el link, se los vuelvo a poner. Entonces, pues te agradecemos mucho y esperemos tenerte por aquí pronto de regreso en este foro. Yo he encantado de visitarlos. Entonces, un gran abrazo, saludos a todos y bueno, a disfrutar Toki, Jim Beam y obviamente las formaciones de Duero. Muchísimas gracias, linda noche. Hasta luego, bye bye.